dos cosas claves. Primero, tiene que tener el compromiso de la gerencia general o de una gerencia, el dueño del proyecto, si es una microempresa tal vez, pero tiene que haber una persona que tiene lo que llamamos peso en la empresa, que sea el sponsor del proyecto. Ese es un tema clave. Y lo segundo es que, aparte del sponsor, el proyecto debe generar valor a la organización. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a esta nueva edición del programa Emprende Sí o Sí. En Emprende Sí o Sí alcanzamos información para que usted, que quiere emprender, que quiere iniciar un emprendimiento, pueda tener información para hacerlo de la mejor manera posible. Pero si usted ya es empresario o empresaria, bueno, aquí también va a encontrar información, recomendaciones que le permitirán ese salto, ese crecimiento, esa internacionalización de la empresa. Es lo que queremos y soñamos nosotros los empresarios y emprendedores. Crecer, avanzar, crecer de una manera orgánica, sistemática, innovando, mejorando la productividad, en fin, con todas las recomendaciones. Y una relación básica, fundamental en toda economía es pues el conocimiento y ese espíritu emprendedor. Cuando se juntan los dos, pues funcionan cosas maravillosas, suceden cosas maravillosas. Uno de ellos es la academia, el conocimiento y el espíritu emprendedor, los empresarios. Ese matrimonio empresario, academia, generalmente, y yo creo que en todos los casos da muy buenos resultados. Y para hablar de estos temas, este tema fascinante, estoy con David Santos Llave. David, él es un profesional, trabaja en la Universidad Católica, la universidad referente en el Perú en tecnología e innovación, también en emprendimiento. Es experto en gestión de la innovación y desarrollo de productos tecnológicos, pero además ha sido becario Fulbright, se ganó una beca muy prestigiosa en el mundo, tal vez la beca más importante del gobierno norteamericano, ¿no? La beca Fulbright. Entonces, él ha seguido estudios de posgrado e innovación y emprendimiento, justamente lo que trabajamos aquí en el programa, en MIT, en la Universidad de Michigan y en un instituto de desarrollo emprendedor en la India, nada más y nada menos. Le damos la más cordial bienvenida a David Santos. David, bienvenido. ¿Qué haces en la Católica por el emprendimiento y por la innovación? ¿En qué oficina estás? Cuéntanos un poco. Gracias, primero, gracias querido por la entrevista. A ver, te cuento, básicamente en la universidad está dividida por vicerrectorados. Dentro del vicerrectorado de investigación es donde está la oficina de innovación, que es la que yo lidero. Lo que hacemos son básicamente tres cosas. Primero, trabajamos un tema de cultura e innovación dentro de la universidad, generar competencias de innovación y emprendimiento. El segundo tema que vemos es la maduración tecnológica, es decir, cómo una investigación, cómo el conocimiento que se genera en las aulas o en los laboratorios madura y llega hacia la sociedad, hacia el mercado, cómo se llega a una empresa o cómo se puede formar un emprendimiento. Y el tercer tema que vemos es la vinculación con las empresas, cómo poder conectar las necesidades de la industria con lo que trabajamos dentro de la universidad para que nuestras investigaciones, nuestros proyectos tengan valor. Entonces, imagínate que en las universidades de todo el país tengamos tesis, proyectos relacionados a lo que tu región o tu zona necesita y poder desarrollar soluciones a esos desafíos que tenemos. Tendríamos mucho conocimiento. Ese es un poco el sueño y la idea es trabajar hacia tener sistemas de innovación y que poder mover también distritos de innovación y que esto empiece a crecer y avanzar de manera pues exponencial en todo el país. Qué lindo. Mira, una de las primeras cosas que has mencionado me hace mucho sentido y me imagino que ustedes también, mis queridos amigos, es cultura de la innovación dentro de la universidad. ¿Ah? ¿Qué es cultura? Cultura se dice son los pensamientos y comportamientos particulares. Un grupo de personas tiene una cultura porque piensan y se comportan de una manera. ¿Sí?
Y obviamente la innovación. La innovación es esa capacidad de generar ideas creativas, novedosas, pero con un valor comercial. Entonces, cuando tú llegas a la universidad, que ha sido hace unos cuantos años, me parece antes de la pandemia, eh, ¿has sentido que existía una cultura de la innovación? ¿Ha mejorado eso? ¿Cómo se desarrolla en todo caso la cultura de la innovación en la universidad que podría servir como ejemplo para desarrollar cultura de la innovación en nuestras organizaciones, en una pequeña empresa, cierto? Correcto, sí. Eh, a ver, yo he visto una evolución totalmente. Siempre existe una cultura no dicha, lo que no es explícito, pero está tácito, ¿no? Entonces, siempre hay personas que están haciendo cosas, están moviéndose, están avanzando, pero eh, no siempre toda la universidad o toda la organización está o tiene a la mano una mentalidad de innovación y emprendimiento. Algunos lo tienen, el resto tal vez no lo desconoce o tiene rechazo. No existen a veces metodologías y también comportamientos dentro del día a día. Entonces, lo que hemos trabajado es poder ir hacia lo invisible, hacia esos temas de cómo hacer innovación, qué es innovación primero, ¿no? Y si yo vengo de un mundo académico, ¿qué es innovación? Para algunos puede ser una perspectiva, para unos otra. Lo mismo en las organizaciones. Cada organización, las personas de recursos humanos, de talento, pueden tener una percepción de innovación totalmente distinta tal vez a las de operaciones o marketing o ventas. Entonces hay que alinearnos primero para saber de qué estamos hablando lo mismo. Para algunos tal vez hay un sesgo más hacia la tecnología, otros tal vez más hacia el humano, hacia satisfacer necesidades de la sociedad. Hay que unificar, hay que homogeneizar criterios para que luego cuando nos sentemos y hablemos de proyectos de innovación, todos sepamos de qué estamos hablando. Así que ha sido una serie de iniciativas que hemos trabajado en la universidad para reforzar temas de definiciones, conceptos, mentalidad, romper tabúes de que la innovación tal vez solamente se fija en la universidad a veces hay este tabú en solo en lo monetario, y la universidad debería generar conocimiento a la sociedad, lo cual es verdad y es cierto, pero la innovación finalmente tiene que generar valor y tiene que ser novedosa. Entonces, el valor lo generas con tus partners, que son las empresas, las startups que aparecen, y eso va a tener un beneficio económico, que al final le van a beneficiar en este caso a los estudiantes, a los docentes, etcétera. Entonces, hablar de lo que no se habla, desmitificar, creo que es un camino clave en una organización sobre qué es la innovación, para qué viene, porque mucha gente se pregunta y tiene muchas dudas y no tiene tal vez a quién preguntarle. Y un tema clave de la cultura es la transparencia, poder contar las cosas de manera fácil, rápida, de tal forma que todos estén alineados. Imagínate, soy un empresario, propietario de una pequeña empresa, como de hecho lo soy. Me acerco a la oficina de ustedes. ¿En qué oficina estás En exactamente? la oficina de innovación. En la oficina de innovación. Entonces me acerco a la oficina de innovación, eh, tengo una idea. ¿Cómo abordarías mi caso? O sea, ¿qué has aprendido en tu relación con el empresario? ¿Cómo es el lenguaje del empresario versus el lenguaje del Sí, académico? sí, ese es un muy buen punto. Yo siempre digo que nosotros en la oficina somos un perfil distinto, somos como traductores, ¿no? Porque tenemos que hablar el lenguaje más científico y conocer sobre la tecnología y hablarlo hacia un grupo, pero también tenemos que conocer cómo hablarle al empresario, ¿no? Entonces, uno de los primeros temas que yo te diría es, en base a la experiencia, son 15 años trabajando estas iniciativas, son casi un cuarto de millar de proyectos con empresas, más de 193 empresas, es que debemos escoger claramente proyectos estratégicos o iniciativas estratégicas. Es decir, el empresario tiene muchas ideas en la cabeza que quiere hacer 50 productos al mismo tiempo, porque ve oportunidades en todos, pero necesitamos enfocarnos porque no tenemos energía, ni el día solo tiene 24 horas, y tampoco tenemos recursos financieros infinitos, ni equipo. Entonces, ¿cuál de estas iniciativas realmente consideras que es la que te va a generar impacto? Y algunas de las cosas que hemos hecho, y por la experiencia a veces que uno aprende de estos errores también, es que hemos trabajado con iniciativas que había mucha voluntad, mucha energía, pero después de 6 meses vemos que
no eran un proyecto tan estratégico y finalmente se pierde el reenfoque y se toca el enfoque en otro tema. Y perdemos una oportunidad porque el proyecto sigue avanzando, pero ya no tiene la fuerza que tenía antes. ¿Hay Entonces, un común denominador en los proyectos que tienen éxito? ¿Tú qué dirías? ¿Que el líder de la empresa o el empresario que tiene éxito ya se ha identificado, oye, este proyecto no es el proyecto, es el líder, es el empresario que va a marcar la pauta o cómo es el proceso? sí, mira, yo creo que hay dos cosas claves. Primero, tiene que tener el compromiso de la gerencia general o de una gerencia, el dueño del proyecto, si es una microempresa tal vez, pero tiene que haber una persona tiene lo que llamamos peso en la empresa, que sea el sponsor del proyecto. Ese es un tema clave, porque va a asignar recursos y le va a dar prioridad. Esos temas se van a tocar en el directorio, no se van a dejar olvidados. Ese es un primer tema. Y lo segundo es que, aparte del sponsor, el proyecto debe generar valor a la organización. Porque si es un proyecto que tal vez es solo la idea del dueño, imagínate, que tiene una idea de hacer, luego cuando la ejecute, las personas que están ejecutando no van a querer, porque no compran la idea. Es decir, sí, este es un proyecto del dueño, pero en realidad hay otros pendientes y naturalmente le van a hacer caso porque tienen que, tienen que hacer las acciones o tareas que le generan más valor a la empresa y van a dejar de lado el proyecto. Entonces tiene que ser algo estratégico y tiene que tener un sponsor directo. ¿Podrías poner un ejemplo de una microempresa, una pequeña empresa cuyos empresarios, los líderes, lograron, digamos, un impacto, un proyecto exitosísimo del cual tú podrías decir, este es un producto de nuestro trabajo? Sí, con una empresa, por ejemplo, que trabajan productos naturales, teníamos directamente el respaldo y la visión del gerente general, que era el dueño, de hacer estos productos naturales para usos médicos, como extractos de frutas para usos naturales, medicina natural, y teníamos el respaldo, pero también era un proyecto estratégico porque la empresa se había estancado y necesitaba sacar nuevos productos para competir. Habían salido muchas empresas. Entonces vimos que había una fórmula, habían ganas, había interés, era estratégico y de nuestro lado teníamos el equipamiento, la maquinaria, pero también a los profesores, profesoras interesados. Entonces tenías los dos lados. Entonces eso es un mix perfecto. Es el mix que yo siempre que buscamos en la oficina. Porque así hay ganas de los dos lados. Tanto la empresa como la universidad quiere este proyecto, quiere sacarlo y lo que hemos hecho es sacar este proyecto y ahora se está comercializando. Es una nueva bebida. Un empresario, un empresario de una pequeña empresa, de una microempresa, está con ganas de hacer cosas, se acerca, toca, ¿qué puerta? La de ustedes de innovación, ¿qué le propone? Y ustedes, ¿cómo es esa relación? ¿Es academia, hay un costo, hay previos requisitos, se hace por concursos o es un trato directo? ¿Cómo es el Sí, proceso? mira, en general, si uno se acerca a la Universidad Católica o cualquier universidad, lo primero que tenía que ver es cuál es el área que se encarga de estas relaciones con empresas. En nuestro caso, en la universidad hay varias puertas para trabajar con la empresa. Tenemos un lado que es las consultorías, que lo ve una unidad que se llama InnovaPUC, ve solo consultorías. Y mi oficina ve proyectos, le llamamos de investigación, desarrollo e innovación, ¿no? De I+D+I y más E, que es emprendimiento. Y es todo un ecosistema que tenemos que responde a ese pedido. Entonces, a veces hay necesidades que uno requiere como, oye, quiero hacer una mesa, quiero comprar o hacerlo un poco más grande, cosas que son más de implementación, más de ingeniería directamente aplicada. Eso es una consultoría, directo. Y hay un camino para comunicarse en la universidad. Pueden venir a través mío y yo lo voy a derivar con la unidad adecuada. Pero si son proyectos donde tenemos que crear un nuevo producto, no existe un servicio, un producto y queremos hacerlo desde cero o y un avance, conversa con nosotros, nosotros entendemos un poco la problemática y vamos a ver si es que tenemos primero capacidad para responder. Hemos evaluado si es estratégico el proyecto, si hay las ganas, si hay sponsors, y según eso, también te vamos a responder, ¿sabes qué? Tengo o no tengo investigadores o personas que podrían ayudarte. En el caso que sí sea favorable y existe un match, tendríamos que buscar fuentes de financiamiento. Actualmente en nuestro país el mejor momento creo que está viendo nuestro país para este tipo de proyectos de innovación para empresas, porque tenemos
fondos. Proinnovate es uno de los que da más fondos para empresas. Entonces, siempre hay la opción de poder participar en conjunto a estos fondos no reembolsables, que son concursos que da el Estado dentro del Ministerio de Producción para empresas que quieren hacer innovación. Y la universidad podría participar como un sponsor. La empresa postula el fondo, los ayudamos en este proceso, gana el fondo y con ese fondo, con ese dinero que reciben, pueden pagar también ciertos servicios que tienen que hacer. Y de esa manera hacemos una unidad y postulamos en conjunto a un fondo. También hay casos donde la empresa dice, no, yo no necesito un fondo porque yo tengo mi presupuesto y yo puedo pagar directamente un proyecto. Existen de diversas maneras, ¿no? Pero yo creo que es clave que los empresarios sepan que las universidades están dispuestas a poder trabajar en conjunto, sea la universidad que sea, ¿no? ¿Y se da el caso en alguna situación específica en que ustedes no tienen el equipo, las personas, y puedan atender una demanda de alguna empresa, lo pueden o han tenido la oportunidad de referir a otra universidad u otra institución? Sí, sí ha pasado varias veces. Nos conectamos con las propias redes que tiene la universidad, como la RPU o la RUI, que es la Red Universitaria de Innovación, y a través de contactos de nosotros o de los mismos docentes generamos estas sinergias. Y pueden atender también empresas de todo el Perú. ¿Han tenido experiencia de trabajar con empresas provincianas, de provincias? Sí, hemos tenido experiencias. Ahí lo que tenemos que balancear es la distancia, ¿no? El riesgo que puede tener esa distancia. Ahora que tenemos reuniones virtuales, pues esto facilita mucho, ¿no? Antes era más complicado, pero ahora sí, si tenemos que tomar muestras, como nos ha pasado hace poquito para hacer biofertilizantes, por ejemplo, hay que traer las muestras, hay que esperar, asegurarse que lleguen frescas. Ese tipo de detallitos de la logística hay que tenerlos claros, pero se resuelve y podemos trabajar sin ningún problema, porque creo que esa también es la idea, ¿no? A veces atomizamos mucho en Lima, hay mucho centralismo, pero las necesidades están en todo el país y tenemos empresas muy buenas en todo, en todo nuestro país. Entonces tenemos que trabajar con todos y ahí es donde vemos también la conexión, porque si nosotros en la universidad, en la PUC, tenemos cierto know-how, pero hay que trabajar con una universidad local que está cerca de la empresa. Y ahí se genera mejor el proyecto, más que nosotros desde lejos tener un partner ahí. Y eso es lo que buscamos. ¿Eres optimista con la economía, el optimista con el empresario peruano? ¿Cómo es el empresario peruano? ¿Es innovador? Sí, mira, soy muy optimista. Creo que el empresario peruano es muy optimista también, resiliente, busca la manera, tal vez no se deje influenciar tanto por el contexto político, avanza, logra sus resultados. Siempre me pregunto, ¿qué pasaría si tuviésemos más apoyo político del gobierno en general? Seríamos, pues despegaríamos, ¿no? Entonces yo creo que en base a la experiencia con los empresarios es admirable cómo empiezan a entrar en temas que no conocen, pero van y consiguen y al final saben del tema tanto como uno o como los mismos docentes que han investigado o trabajado porque les gusta y entran y tratan de encajar y ver cómo el rompecabezas se arma. Y ese es su objetivo. Y esa set de poder lograr crear nuevos productos y servicios es algo que es admirable, ¿no? El empresario peruano. ¿Cómo los contactamos? Me puede escribir, tenemos un correo que es idi@pucp.edu.pe. Está también la página web, hay redes sociales, hay el Vicerrectorado de Investigación, LinkedIn, hay TikTok, hay Instagram, Facebook. Por ahí también podrían conversar. Es Vicerrectorado de Investigación, Pontificia Universidad Católica del Perú. O si tiene un correo, de nuevo sería idi@pucp.edu.pe y ahí podemos conversar. David, qué alegría saber que la universidad y por supuesto la universidad líder en el Perú, la más reconocida, esté trabajando a favor del empresario y no solo del empresario de una empresa grande, está trabajando, me consta, con empresas pequeñas, tienen varios programas de emprendimiento, de innovación en este caso, que tú lideras. Yo te felicito, te agradezco y queridos amigos y amigas que estamos dirigiendo una empresa, tenemos ahora una gran oportunidad de acercarnos a esta universidad y a otras que me consta están trabajando también. Y si no es así, toque las puertas de esta universidad y ellos derivarán a las otras.
David, ha sido muy aleccionador, muy interesante. Yo he disfrutado mucho esta reunión. Espero que ustedes también, y sobre todo hemos aprendido muchísimo. Queridos amigos, el tiempo no hay más tiempo, se acabó. Y no me queda más que agradecer a nuestro invitado y agradecerle a ustedes su cordial y gentil compañía. Y nuevamente reiterarles que si ustedes creen que este material es útil, práctico, funcional y puede ser de valor para otras personas, pues compártalo, ¿sí? Comparta y nos estaremos muy agradecidos. Y no se olvide de acompañarnos en la siguiente edición de Emprende Sí o Sí. Estuvimos con David Santos Llave de la Universidad Católica. Gracias, David. Gracias, Guido.